Hola, amados hermanos, buenas tardes. De nueva cuenta, estamos con ustedes y me da mucho gusto, aunque no los pueda ver de frente, pero no directo. Y esta es la clase del miércoles, la que sigue. Ya sabemos que no hay ni jueves, ni martes, ni nada, todo. Cualquier persona puede ver la clase, entonces esta es la que sigue. Estamos en una situación de secuencia, ¿no? Y la vez pasada nos quedamos en lo que la sangre de Cristo hace. Entonces este es el tema 3 y es la lección 2.5. Y la lección es la sangre 2. Y vamos a empezar con un versículo, es Romanos 6, del 16 al 18. Recuerda que yo leo los versículos, tú solo los apuntas y ya los revisas en casita, ¿no? Dice Romanos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hoy veremos, como nos quedamos en la clase pasada, y no sé si ustedes recuerden, ¿le subes, por favor? Gracias, como siempre mi esposo está aquí ayudándome. Y hoy veremos, nos quedamos la clase pasada en estas 4 partes pues que nos daba la última clase. Decía, veremos que la sangre de Cristo nos redime, nos reconcilia, nos limpia, nos santifica. Ahí nos quedamos. Pero esta lección aparte le añade victoria. Así que vamos a ver estas 4 o 5, digamos, cosas que la sangre de Cristo hace por nosotros. Vamos a primero a ver la redención. Recuerden que la clase pasada solo vimos así de manera como muy ligera, ¿no? Y decíamos la clase pasada que la redención por la sangre de Cristo obviamente es una compra, es un rescate. En aquellos tiempos del Señor, en la antigüedad significaba liberar a un esclavo por medio de su compra. Y yo creo que en películas lo hemos visto, ¿no? Cuando tú querías libertar a un esclavo, lo que hacías era comprarlo. Si tú le querías dar la libertad, pues ya se le daba una carta en la cual decía que él era libre. Ok. Lo mismo ha hecho Jesús por nosotros. Esta misma compra la hace con nosotros, los que hemos pecado, porque desde el perdón de pecados hasta la total liberación la hizo Él con su sangre. Como lo veíamos en la clase anterior, la vida está en la sangre, por lo que el valor de la sangre corresponde al valor de la vida. Luego entonces el pecador era o es, depende, ¿no? Si nosotros fuimos pecadores, pues éramos esclavos. Los que siguen pecando siguen siendo esclavos. Y son esclavos que están bajo el poder de Satanás. Las personas sin Cristo hacen cualquier cosa que deseen y generalmente y casi siempre se va a lo malo, ¿no? Encaminados al mal. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y entregó su sangre, realmente estaba entregando su vida por el rescate de cada uno de nosotros. Su sangre la ofreció toda sobre el altar divino. Ahora somos de Él, porque habiendo perdón ya no hay culpa. Por lo tanto, el diablo no puede tocar a ninguno de los hijos de Dios. Pero fíjate esta parte, que ya somos de Él. Él nos compró, le pertenecemos. Por eso vamos a ver el versículo que me encanta de Corintios, pero antes les diré que la sangre produce vida. Hablábamos la clase pasada de que la sangre es vida. La sangre produce vida. Decíamos que la médula espinal es la encargada de producir sangre, y la sangre es vida. Entonces, de forma figurada, podemos decir que cuando alguien es cubierto con la sangre de Cristo, así como lo tenemos como por
un dicho a los cristianos, aunque no esté sustentado en algún lugar de la Biblia. Me refiero a la frase, ¿no? De manera figurada podemos decir que alguien cuando es cubierto con la sangre de Cristo en automático resucita. ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Y viene el versículo que me encanta, es 1 Corintios 6, 19 y 20, y dice, y hay versiones que están mejor que esta, pero vamos a ver esta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, no te perteneces, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? El precio de sangre, casi nada, la sangre de Jesús. Y después dice, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo creo que cada vez que yo leo este versículo siempre llego a la misma conclusión, ¿no? Verdaderamente yo no me pertenezco, ni siquiera mi espíritu ni mi cuerpo. Fui comprada, fui liberada de la esclavitud y entonces soy de Dios. Por eso cuando pecamos, este versículo nos ayuda a entender que cuando pecamos en contra de nuestro propio cuerpo, estamos pecando en el cuerpo de Dios, ¿no? Algo que le pertenece a Él. Entonces, aguas con este versículo, sobre todo el entender, pues, ¿no? Que somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, es que es pertenencia de Él, ¿no? Romanos 6:6, fíjate lo que dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y puedo seguirme, pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la redención. Entonces, entendemos que la redención es una compra, es una liberación de la esclavitud. Tú fuiste liberado de la esclavitud y por tanto, al nuevo amo al que tú sirves y perteneces, y lo dice bien claro la Biblia, es a Dios. Ok, ahora vamos a ver la reconciliación, el segundo punto. La reconciliación por la sangre es un concepto moral y espiritual que tiene que ver con cubrir, con restaurar o con componer una diferencia. Ese es como el significado de reconciliación. Restaurar, vámonos con restaurar. En 2 Corintios 5, 17 al 19. Solo apúntalo. Y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, Dios estaba con Cristo reconciliándose con el mundo en el momento en que Él estaba en la cruz, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Creo que está muy claro, ¿no? El Señor buscó cómo reconciliarse con nosotros. Recuerda que nosotros habíamos perdido esa comunicación. Cuando Adán y Eva al pecar se dieron cuenta de que estaban desnudos. Recordemos la historia en Génesis, Dios busca pieles y los cubre esa desnudez. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos desnudos ante el Señor, porque Él nos ve tal cual somos. Y estamos desnudos porque no estamos cubiertos con nada. Y entonces Él ve esa desnudez, ¿no? Él ve todo lo que somos. Entonces, eso mismo hizo Jesús. Cuando Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, eso mismo hizo Jesús con nosotros. Cuando dio su sangre, cubrió nuestra desnudez que provoca el pecado y lo lleva a la reconciliación con Dios. Nos lleva a la reconciliación con Dios.
porque Dios perdonó la transgresión. Aunque el hombre vivió las consecuencias del pecado, que fue la separación de Dios, Él perdonó todos los pecados. Nuestra consecuencia pues fue esa, ¿no? Perder la comunicación. Entonces debemos entender que el hombre regresó al principio del Edén, cuando Jesús da su vida por nosotros, nos limpia, pero regresamos al Edén porque regresamos a la comunicación con Dios. Me están cerca, son 10 minutos, vamos a ver, termino con ese párrafo, a ver, vamos a ver. Regresamos a la comunicación con Dios, acercándonos confiados al trono de gracia, porque ya fuimos limpiados y fuimos cubiertos con la nueva sangre del pacto, o con la sangre del nuevo pacto, más bien. La reconciliación con Dios es para siempre, no es una situación pasajera. Es eterna y el Espíritu Santo está con nosotros para enseñarnos a santificarnos todos los días. Regreso.